Hola, ¿cómo están, chavos y chavas de YouTube, de As.fm? Bueno, pues por ahí me pregunta alguien qué significa la palabra güey y qué significa la palabra choro, ¿ok? Bueno, pues para poder explicar qué significa la palabra güey y todo eso, pues mucho rollo y todo eso, ¿ok? Así que pues creo que voy a comenzar primero con la palabra choro, ¿ok? Bueno, la palabra choro es como tener. Es cuando una persona, por ejemplo, te dice un montón de cosas que, pues, un montón de cosas que no tienen sentido. O una pregunta que tú le haces, es como si una persona te llenara de puras falacias, por así decirlo. Y pues al último, pues no conviene que te diga todo eso. Por ejemplo, si tú llegas con la maestra, por ejemplo, y luego le vas a llevar tu tarea, pero resulta que tu tarea pues no la hiciste, entonces comienzas, la maestra te pregunta, pues, ¿qué pasó con la tarea y todo eso? Entonces tú comienzas a decir todo un montón de rollo, una cosa que, pues, para justificar por qué no te hizo tu tarea, que en realidad viene siendo puro chorro, por así decirlo, porque no estás diciendo nada que valga la pena, o a lo mejor hasta dices puras mentiras, es por eso que te digo que son como puras falacias, así que, pues, eso es chorro. Por ejemplo, me comienza a hacer la maestra, no, maestra, fíjese que me tuve que ir a tal lugar, tuve que hacer esto y acá, duras una hora, 2 horas diciéndole todo un montón de cosas, un cuento que tú inventas en ese momento, y al último pues no sirve de nada, porque la maestra igual te va a poner tu falta por no traer tu tarea. Así que pues no tiene caso que dijeras todo eso, ¿ok? Y es eso, es el nombre a esa acción que estás cometiendo en ese momento. Y bueno, la palabra, la palabra güey, pues para empezar, la palabra güey, es para empezar una grosería, está dentro de las groserías esa palabra. Y bueno, para empezar a explicar esto, quiero primero decirte que no confundas la palabra güey con la palabra buey. La palabra buey viene siendo un animal, un burro, ¿me entiendes? Es un asno, un burro, la palabra güey. Y la palabra güey, pues es una persona tonta, una persona mensa, por así decirlo, una persona que no tiene la capacidad mental suficiente como para poder, pues, obedecer a algo o para poder resolver cosas que, o actuar de una manera en la que una persona que sí piensa, pues actúa, ¿verdad? Aunque en realidad pues a mí me parecen insultos cosas que pues no tienen caso, porque pues, todos somos iguales, todo eso, solo que hay personas que les gusta pensar más que otros, ¿verdad? Un güey también, pues, si alguien, por ejemplo, si tú, por ejemplo, no eres de México, eres de Perú, eres de Perú, de Argentina, de Venezuela o algo así, y tú tienes un amigo que es mexicano y que te ha dicho en algún momento, güey, no te ofendas tampoco. Si me entiendes, bueno, depende también de cómo te lo dice. Por ejemplo, muchas de las personas de México solemos cambiarle el nombre a las personas, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tú te llamas Javier o te llamas Marcos, esta persona de repente te dice, oye, güey, fíjate que pues que hice lo que tú me dijiste, pero pues no resultó como esperaba y todo eso, ¿sí me entiendes? O por ejemplo, ¿cómo estás, güey? O cosas así. A alguien así, que bueno, si alguien de México te ha dicho de esa manera, no te ofendas, tampoco no te está diciendo menso, ni te está diciendo tonto, ni tampoco es su intención insultarte, realmente no te está insultando, porque aquí en México nosotros acostumbramos a las personas que son pues tus amigos o personas a las que tú le tienes confianza, mucha confianza, pues les decimos güey, me han dicho, pero no, en realidad no es un insulto. Depende también de cómo utilizas esta palabra. Esta palabra, como te digo, tiene dos maneras de utilizarse. Una, pues, es de manera amistosa, que tú le dices a alguien. O también si es insulto, si tú te enojas, si me entiendes, con esta persona y dices, no, es que tú estás bien guay, ¿por qué hiciste esto? O cosas así. No es de cariño, es porque estás utilizando esta palabra como un insulto. Ajá, como si tú le dices, oye, güey, ven para acá, mira. O, por ejemplo,
por ejemplo, un ejemplo, oye, ¿quién es ese chavo que tú me dijiste que te gustaba? No, mira, ese güey que está allá, ese que me gusta, por ejemplo, también, como te digo, es así. Esa que te digo, la voy a cortar. Bueno, pues en realidad así es, así es aquí en México. Muchas de las palabras, tienen varios significados y yo sé perfectamente que en otros países también es igual. Las palabras tienen diferentes significados y todo eso. Solo es cuestión de que nosotros sepamos el significado de las palabras, porque muchas de las veces nosotros sí entendemos lo que quiere decir la persona con eso, ¿me entiendes? Por ejemplo, a mí me ha tocado que hay varias palabras que no les sabía yo el significado, pero pues ya buscando en internet y en otras partes, ya me enteré lo que significa. Por ejemplo, creo que en Colombia utilizan mucho una palabra que es en Colombia se utiliza mucho que vaina y cosas así. Y yo sabía que es lo que era lo que querían decir estas personas con eso, porque por ejemplo cuando están diciéndolo, no, que esa vaina, todo eso, pues ya como que tú te vas dando una idea de lo que significa esa palabra, pero no sabes realmente el significado. Y yo sé perfectamente que muchos países también saben a qué se refieren con las palabras que decimos aquí en México, pero el significado no lo saben exactamente. Y como te digo, así es. Yo, por ejemplo, no sabía qué significaba vaina, pero yo sabía, me daba una idea, por así decirlo. Por ejemplo, en Argentina también que se dice mucho que pibe, che y cosas así. Yo tampoco lo sabía, pero pues ya investigando y todo eso me di cuenta de los significados que son, y pues ya sabes tú cómo emplear esas palabras o no emplear esas palabras. Simplemente cuando te hablan o te dicen algo así, tú sabes realmente lo que significan, porque por ejemplo muchos, yo estoy segura que en otros países no sabían que güey era un insulto y que se referían a menso, a tonto, a una persona pues mensa y tonta, no idiota ni tampoco imbécil ni nada de eso, no, es menso y tonto.